Itinerario Cuaresmal 2025 en el marco de este jubileo, en este año de misericordia, de compasión, en este año de amor y de perdón, en este año indulgente. Perdonar y negar. Estamos trabajando. ¿Qué no es perdonar? Se conoce como mecanismos de defensa el conjunto de actitudes, sentimientos y pensamientos, en principio involuntarios, que ponemos en marcha en respuesta a una amenaza psíquica con objeto de dar una respuesta adaptativa. Se trata de estrategias repetitivas que se activan de manera automática y que cada uno desarrolla con el paso de los años. Al ser automáticos, no soy consciente de hasta qué punto los utilizo, ni está garantizado que me sean realmente útiles. Por lo tanto, podría ocurrir que un mecanismo de defensa, en vez de ayudarme a defenderme y adaptarme, favorezca actitudes o comportamientos ineficaces o incluso patológicos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué nos está enseñando el libro? Que muchas veces uno entra en un proceso de negación o borra una situación que sucedió porque psíquicamente no puede con eso. Se convierte como en una forma de defenderme a través de borrar y negar lo que sucedió, porque de lo contrario no soy capaz con lo que sucedió. Teresa está felizmente casada y es madre de 4 hijos. Acudió a consulta para pedir ayuda por la tensión que acumulaba en el día a día. Al principio del matrimonio, su trabajo de secretaria le resultaba fácilmente compatible con sus obligaciones de casa. Con la llegada de los hijos, veía que ya no llegaba y que cada vez estaba más tensa y cansada. Recientemente había tenido varios desvanecimientos que su médico de familia, después de someterla a diversos estudios, había atribuido al estrés. En la primera consulta ya se veía que además del aumento objetivo de la carga laboral y familiar, su forma de ser contribuía a generar mucha tensión. Era muy autoexigente, necesitaba dejarlo todo recogido para acostarse tranquila y poder dormir. Tenía muchas dudas que intentaba resolver dándole vueltas en su cabeza. Era muy ordenada y, como decía su marido, limpiaba sobre limpio. Con el paso de las consultas quedó cada vez más claro que había un fondo de inseguridad y de sentimientos de baja autoestima que le llevaban a la autoexigencia para compensar sus profundos sentimientos de culpa. Si hacía las cosas bien, se podía quedar tranquila, ya que nadie le podría recriminar o decir que lo había hecho mal. En el caso de Teresa, estos sentimientos estaban muy arraigados desde pequeña. Aunque decía no recordar nada de su infancia, la realidad es que poco a poco, como quien no quiere delatar a nadie, fue recordando cómo su madre era una persona de salud débil, pese a lo cual crió a 8 hijos. Teresa era la mayor. El padre comercial pasaba gran parte del día fuera, fines de semana incluidos. La madre sufría mareos y con frecuencia pasaba muchas horas en la cama. Años después supo que lo que su madre tenía era migrañas. Teresa se educó con una elevada autoexigencia. Era como una segunda madre. No tuvo adolescencia. No supo lo que era romper un plato. Siempre recordará que muchas veces cuando su padre llegaba a casa le preguntaba: ¿qué tal está tu madre? ¿Está todo en orden? Ahora ve claramente cómo le ha influido todo aquello en su forma de ser, a la vez que siempre una mezcla de orgullo por haber sido el apoyo de sus padres y de rabia por no haber disfrutado de esos años. Está intentando que no sean los sentimientos de culpa, sino la voluntad libre, lo que la lleva a sacar sus tareas adelante del mejor modo posible. Para eso,
Le vino bien volver a hablar de aquellas circunstancias difíciles que tenía ya olvidadas. En un entorno de seguridad y de confianza, toma la decisión de perdonar a sus padres ya fallecidos, entendiendo que fueron parte del motivo, pero no los culpables de sus autorreproches y perfeccionismo. En el caso del perdón, los mecanismos de defensa más interesantes a considerar son la negación, la represión y la proyección. Bueno, qué interesante saber en esto de qué no es perdón, y no es perdón negar una realidad que sucedió en el pasado y que incide en mi presente. Por eso es bueno hacer una terapia con un profesional que me permita recordar ciertos hechos del pasado que me hirieron el alma y que ahora que soy adulto en el presente, los estoy interpretando de la manera menos adecuada. Recordar es vivir. Y para nosotros, recordar es volver a pasar por el corazón. Y hay que recordar, es decir, hay que pasar ciertas cosas por el corazón para poderlas sanar. Lo que está oculto, lo que está desaparecido, lo que yo he reprimido, lo que yo he ocultado, lo que yo he borrado de mi memoria, no soy capaz de perdonarlo. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.